del otro, a una finca aquí de una prima mía. Madre mía, está todo abandonada la finca en cuestión de nada. Ahora os enseño un huerto aquí de sembrar, está hecho un zarzal, madre mía, lo que esto es un abandono total, mirad. Mira, estos son plantones de caqui. Que se ha llenado todo de zarza la finca, mira cómo están los naranjos. Se ha llenado de pino. Madre mía, esta finca la tenía mi tío, esta que sembraban patatas, sembraban de todo. Y es que madre, cómo está el campo de abandonado, pero que esto se ha perdido en 4 días. Macho, mira aquí la alberca llena de agua. Mira, aquí hecha de granito la alberca, mira, llena de agua, una fuente que tiene. Oye, que se ha abandonado la finca en 4 años. Madre mía, cómo la tiene. Mi tío se fue y ya está muy mayor. Y mi prima está para Madrid, la trabajó un poco mi prima cuando venía de Madrid. Pero claro, no va a venir de Madrid a preparar el huerto. Y he dicho, voy a arrancar unos plantones que tiene aquí mi tío. Mira otros que han nacido, ¿eh? Para plantarle allá a la Miriam, pero ha visto cómo. Pero esto es increíble. Aquí agua, ¿eh? Mira el agua, ¿eh? Hay una alberca llena de agua, ¿eh? Mira. Hecha de piedra de granito. Esto no se seca, esto, un agua. Madre mía, cómo está todo esto, madre mía, esto es una pena, una pena. Mira las parras que tenía mi tío plantado por ahí, parras. Todo eso de cerezo, ahí arriba cerezo. Madre mía, qué bosque, qué bosque, qué bosque. Esto es increíble, pero ¿cómo se nos está yendo de las manos el campo? Chacho, chacho, chacho. Se arrancamos un plantón para ponérselo allá a la Miriam. Pero cómo, madre mía, si esto lo ve mi tío, pobre hombre, esto aquí sembraba mi tío de todo. Que está todo abandonado, eh. Mira los naranjos llenos de zarza. Vamos a arrancar estos plantones, Pero ¿cómo es posible esto? Que se nos está yendo de las manos. Esto es. Madre mía, todos los cerezos abandonados, la alberca y con agua, todo es regadío, esto. Esto ya no es, esto no puede ser. No, aquí pinta la cosa mal, ¿eh? Esto no, esto. Bueno, estos huertos son para autoconsumo, ya la gente nadie quiere hacer nada. Pues he dicho, voy a coger un plantón, porque allí sobre el arroyo tenía muchos plantones, pues voy a estar donde han llegado los plantones. Se ha llenado todo de plantones de caqui. Para plantar uno en la base, un árbol esto en la base. Madre mía, si lo ve mi prima. Ay, mi prima, para Madrid, abandona la capital para aquí. A de la capital. Aquí ahora mismo este huerto, fíjate todo el agua que tiene, una alberca ahí solo para ti. Una fuente que no se seca nunca. Vamos a arrancar un plantón. Plantamos uno, con plantar libros que tengo plantado Seroni, pero es que este caqui al antiguo le gusta a la Miriam también. Y a las niñas he dicho, vamos a poner en la base todo tipo de árboles. Mirad si hay aquí plantones de caqui. Un montón. Vamos a ver si cogemos uno mejor, porque este tiene. Madre mía, se ha abandonado toda la finca de mi tío. Mirad que alberca, hecha de piedra de granito, Y agua aquí para regar todo lo que quiera uno. Madre mía. Está todo encharcado para ahí, pero no te puedes meter. Ese fue el que plantó mi tío y de ese han salido un montón de. Mira los cerezos todos abandonados, un rosal que tenía ahí, cabrón. Esto, esto es España. Esto es España, madre mía, qué ruina. Aquí haremos bueno, si es que el autoconsumo ya nadie lo utiliza. Madre mía, si levanta la cabeza mi tío. Bueno, mi tío está vivo, que diga, sí. Va a estar muy mayor. Creo que está en la residencia ya. Lo que trabajó aquí mi tío, paredes, esto sembrado, naranjo, madre mía. Qué desastre de España. Fíjate el agua aquí, tuya propia. No, que que estos pueblos delante había muchos habitantes, ahora ya no hay. Al no haber habitantes, pues ¿qué pasa? No hay habitantes. Pues se abandona todo. A ver si arrancamos para eso. Madre noche en la trinchera. No sé si se verá así. Trabajo es un lujo que pocos tienen. Vamos a ver.
No sé si se ve. Vamos a arrancar. Ese ha quedado el sol. Madre mía, si levanta la cabeza mi tío. No se puede, voy a tener que cortar el directo. Para arrancar ese plantón o este. Yo, el huerto, ¿cómo se ha perdido el huerto? Madre mía, cómo se ha abandonado el huerto de Gale. Ah, buen día, es que me clavo aquí a zarza. Madrita mía. Oye, lo que es esto sí que se llama restauración de la naturaleza. Te vas para la residencia o te vas del pueblo y cuando vienes tienes un zarzal. Dios, madre mía. Y mirad los pinos como nacen, y los alcornoques. Aquí tenía melocotoneros, parras, aquí tenía mi tío de todo. Aquí ya no hay nada. Vamos a coger este video. Madre noche en la trinchera, dando cara a la muerte. Madre mía, qué pero que se ha arruinado el huerto en 4 años. Ya antes ataba para aquí el caballo, ya no he vuelto a traer para aquí los caballos. Pues nada, Esto es una vergüenza. Esto está abandonando todo, Esto ya no depende. Es que no tengo. He perdido el trípode, no sé dónde lo tengo. No sé dónde tengo el trípode. No sé dónde lo tengo. Vamos a arrancar un plantón si podemos, que no se nos caiga el móvil. Vamos a quitar con las hachas nuevas. Oye, es que de zarza. Madre, qué desastre. Dios, que esto tiene zarzal. Hostia. Qué ruina. Con uno nos vale, autóctono. Que con uno nos vale. Voy a dejar grande. Vamos a cortar. Esto está lleno de plantones, pero fijaros, cómo se ha abandonado la finca de Gale.
Los especialistas de poda, que eran muchos ingenieros de sofá, dicen que estos no valen. Pues mira qué buen plantón. Pues así están todos plantados. Madre noche, nada, trinchera. Vamos a plantarlo allí en la base. Con uno, es que esto de Seroni sí he plantado más, pero esto dice la mira que le planté uno por plantarse, así que se lo vamos a plantar. Esto se llena todo de caquis. Aquí se han caído caquis, pero por toneladas. Uy, hay mucho. Estos nacen como la madre de los tropas. Madre mía, abandono todos los naranjos de mi tío, las naranjas que se cogían aquí. No, esto ya es un desastre. Esto ya se acabó. Madre mía, todo esto aquí una tupa de huertos para sembrar. Ya antes por aquí pasaba mucho, pero ya no he vuelto a pasar. Antes tenía para aquí ataba el caballo. Madre mía, se ha arruinado la finca de mi prima. Madre mía. Todo tenía mi tío, vamos, aquí no había ni una hierba. Ay, Dios mío. Se está acabando el mundo rural, ¿eh? Se está comiendo el bosque todo, macho. Mirad los cerezos que tenía aquí. Mi tío, y ya está. Mirad qué cerezo. Date cuenta, por los cerezos aguantan, ¿eh? Maire le dijo a Paire, este mundo se nos va de las manos. Claro, estos pueblos envergaban muchísima gente, se trabajaba todo. La gente se fue, para aquí nada más quedamos que 4 rompeterrones y ya está. Mira, una finquita aquí con agua, con todo. Mirad los cerezos. Si es que no bajan para aquí ni las cabras. Eso es un manzano. Ese es un manzano bueno. Sé cuando nazca algunos tallos de abajo le llevaré para allá. Ah, qué buen manzano. Cerezo, manzano. Una higuera. Los hombres de antes, la gente de antes plantaban de todo tipo de árboles. Ahora no queremos hacer nada. Somos todos ricos. Esto va y se compra. ¿Qué quieres un cerezo? Vaya pena hay una finquita con agua, con todo lo claro, si es que no merece la pena ya hacer nada, si es que esto es una ruina. Ahí adelante hay una finca que la compraron unos urbanitas, una finca que tiene agua, de todo, está abandonada, está. Estos caminos ancestrales, aquí ya no anda nadie. ¿Y para aquí porque andamos nosotros? Ando yo para aquí, si no para aquí nadie, aquí se tiran años sin venir nadie. Pues esto se lo perranto ya a mí, ya digo, esto lo cogí de la finca de mi prima. Ahí adelante hay una finca de unos urbanitas que la compraron, que esa finca tiene de todo. Hay árboles frutales a punta pala. Tendría que ir también a ver si hubiera parantones, pero... Madre anoche en la trinchera. Mira, aquí está todo eso lleno de bellotas del corno que pasan las cabras casi todos los días. Mira. Mira las bellotas. Aquí se me mató un burro, se lo dejé a mi padre y se mató. El animalito. Ahora lo podo, se lo planto para allá a la Miriam. Y ya digo a la mujer, ya tienes un caqui de los de antes, porque estos son de los antiguos, esos que amargan, pero después están muy buenos, están maduros. A mí desde luego no me gustan, pero a las mujeres sí les gusta, Ariadna y a todo.
Ahí está enterrado un burro que se me mató. Se lo dejé a mi padre el burro y se le mató a mi padre, fijaros. Se partió el cuello. Madre anoche en la trinchera. Vaya pena de mundo rural. ¿Cómo estamos en el mundo rural? ¿Está todo abandonado? Aquí antes sembraba yo todos estos huertos, ya no siembro tampoco para aquí nada. ¿Para qué vas a sembrar? Estoy dando cuenta yo que yo creo que las herramientas me las quitan de aquí de la pica. Dejo yo las herramientas aquí. Esto hay que cortarlo. Esto nace muy bien. Luego mirad, según uno sembró mi tío se ha llenado de bichos de esto. Echan muchos plantones debajo. Pues os dejo, voy a ver si os planto.